Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Campamento Evangélico El Edén, atrayendo almas para Cristo, les presenta un mensaje de estudio bíblico. Muy buenas noches a cada uno por segunda vez. Claro, la primera vez solo pudo ver los labios mover y no la voz. Espero que ahora ya puedan escuchar. Un placer poder estar con ustedes y así entrar en sus hogares o donde quiera que estén reunidos en este tiempo y así poder aprovechar
estos minutos que tenemos para aprender algo de la palabra de nuestro Dios y quizás más que todo animarnos en el Señor. Antes de leer el texto principal que tengo en esta noche, solo vamos a tomar unos segundos pidiendo la ayuda del Señor. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Gracias por tu palabra. Y te rogamos desde ahorita que la puedas usar y bendecir en la vida de cada uno de los oyentes. Esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el texto que tengo en mente para esta noche se encuentra en 1 Juan y el capítulo 2. Si vieron el anuncio, vieron el tema, es más bien una pregunta: ¿cómo está mi andar? Es muy importante que el creyente esté consciente de su conducta diaria mientras peregrinamos aquí en esta tierra. Es el deseo del Señor que nosotros andemos bien. Pero el hecho de haber recibido a Cristo como Salvador, el hecho de que ahora somos hijos de Dios, no garantiza en lo más mínimo que vamos a andar en una forma que es digna. Entonces vamos a leer el texto en 1 Juan, el capítulo 2, y leyendo ahí en el verso 6. Nos dice así: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si nota en este texto, hay prerequisitos para poder andar en el Señor. El texto nos dice: el que permanece en él debe de andar como él anduvo. Entonces tenemos que darnos cuenta y estar muy claro de cómo anduvo el Señor. Porque el deseo de Dios para la vida suya, tal como para la vida mía, es que andemos como anduvo el Señor. Uno de los requisitos primordiales es esta, y la leemos ahí mismo en 1 Juan y el capítulo 1, verso 6. Dice el texto: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, tomando en cuenta que esta carta, estas palabras fueron escritas a creyentes, entonces debemos de estar claro de qué significa el andar en tinieblas. No estamos hablando de las mismas tinieblas en que anda el no creyente. Eso es una oscuridad total. Aquí estamos hablando de otra cosa. Entonces, si estas palabras fueron dirigidas a los creyentes, y lo fueron, entonces, ¿cómo es que podemos andar en la luz? Porque el creyente tiene la obligación de buscar la luz. Lo que el apóstol aquí nos está enseñando es que nosotros debemos de andar en la luz de la palabra de Dios. O sea, que la misma palabra del Señor nos ilumina. Y si el creyente no se preocupa en buscar la luz, que Salmo 119, 105 nos aclara esta gran verdad, y yo creo que un texto muy conocido para la mayoría: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué pasaría si uno anda en un camino oscuro de noche? Pues usted dice, no le va a ir muy bien, se puede caer, se puede golpear. Pues en la misma manera, la palabra de Dios ilumina nuestro camino para que no andemos en tiniebla espiritualmente hablando, o sea, sin conocer cómo debemos de andar. Entonces, lo primero que debemos de entender es esto: andar en la luz es andar iluminado
por la palabra de Dios, en estrecha comunión con el Señor mismo. Ahora podemos buscar muchos textos. Esto no es tanto el propósito mío en esta noche, pero usted puede buscar con tiempo cuál estrecha era la comunión, cuán cercano la comunión que Cristo tuvo con su Padre. Pues los dos eran uno, pero aún en su dice que anda en tinieblas. O sea, es que se ha preocupado por conocer y oído. Eso os damos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, la base de esa cercanía, de poder permanecer en la luz, tiene que ver con lo que recibimos y ponemos en práctica de la misma palabra de nuestro Dios. Porque el creyente en Cristo Jesús debe de tener este deseo de andar tal como el Señor anduvo. Pero quisiera ver algunos ejemplos que tenemos en la palabra de Dios en cuanto a cómo anduvo el Señor. Si tú y yo vamos a andar como Él anduvo, pues es lógico, ¿verdad? Que tenemos que saber cómo Él anduvo. Si no, vamos a andar en la oscuridad. Entonces tenemos que tomar nuestro ejemplo de Él. Y vamos a ir mucho atrás en la experiencia terrenal del Señor Jesucristo para buscar aquí nuestro primer ejemplo. Y es el primer ejemplo en la palabra de Dios de cómo anduvo el Señor. Es muy interesante esto. No leemos casi nada del Señor Jesucristo en su infancia, algunos detalles, los años que pasó en Egipto, pero algo en específico no. Pero sí, de la edad de 12 años, empezamos a aprender cómo el Señor anduvo. Menciono esto porque es muy importante para nuestros hermanos y hermanas creyentes jóvenes, tal vez niños, que ya han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida y tienen este deseo de ir creciendo. Esto es para ustedes. Y recuerde que estamos viendo al Señor Jesucristo a la edad de 12 años de edad. ¿Cómo anduvo Él? Bueno, notemos el primer ejemplo que tenemos en la palabra de Dios, que es Lucas, el capítulo 2, y el verso 45 al 47. Dice así: pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Ahora, lo que había pasado, y de seguro usted sabe la historia, el Señor Jesucristo junto con su familia y otros de su comunidad habían subido a Jerusalén. Era el tiempo de la fiesta y era costumbre que ellos subieran para pasar un tiempo ahí. Pero en todo el alboroto, podemos decir, del retorno otra vez a casa, pues alguien no se percató que el Señor Jesucristo ya no venía con los demás. Entonces tuvieron que regresar a Jerusalén para buscar a este joven, recuerde, 12 años de edad. El primer ejemplo que vamos a notar del andar del Señor Jesucristo. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Y mire lo que estaba haciendo. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Sabe lo que yo noto acerca del andar del Señor que debemos de imitar? Desde temprana edad, Él estaba interesado en aprender más
de la palabra de su Dios. Ahora, aquí estamos hablando humanamente. Sabemos que Cristo Jesús es Dios, siempre era Dios, nunca hubo un tiempo cuando Él no era. Pero Él nos ha dado estos ejemplos prácticos de cómo Él anduvo, para que nosotros pudiéramos contestar con honestidad esa pregunta: ¿cómo está mi andar? Tenemos que compararla con la de Él. Y la tenemos que comparar con su andar terrenal. Esa es la que nos corresponde a nosotros. Su andar eterno con su Padre, con su Dios, pues nosotros no pudiéramos andar en ese andar y en esa manera. Pero en el sentido terrenal sí podemos imitarle a Él. Entonces yo quisiera notar que desde su juventud, Él tenía un interés en aprender la palabra de Dios. Mire qué interesante. El interés que Él tenía, aún quedarse separado de sus padres, Él quería aprender más. Y no era solo Él en la palabra de Dios como ejemplo que tenemos. Si en 2 Timoteo 3:15 leemos estas palabras: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso hablando de Timoteo. Otro ejemplo de alguien con el deseo de andar como Él anduvo. Y aquí miramos también a Timoteo aprendiendo desde su niñez la palabra de Dios. Pero aquí quiero notar algo más, principalmente para nuestros hermanos, mis hermanos menores de edad. Y cuando digo menores de edad, pues me tengo que referir a los que son menores de edad que uno. Pero quizás no tanto. Vamos a los que están en esa etapa de la juventud. Yo creo que todos sabemos qué significa esto. Ese es el tiempo en la experiencia humana donde hay mucho capricho, donde creemos que ya la sabemos todo. Entonces eso es algo normal que pasa en la vida. Pero yo quiero notar que el ejemplo del Señor es un ejemplo perfecto de cómo el creyente, aún joven, debe de aprender. Si usted nota, ahí en los textos que hemos leído, notaba la pista de un método indicado para el que es más joven. Dice que él estaba ahí, nota esto, oyéndoles y preguntándoles. Oyendo, preguntando. Esa es la forma correcta. Y una forma muy eficaz para aprender, para que podamos andar como el Señor anduvo. Aunque Él era el eterno Dios manifestado en carne, Él bien hubiera podido enseñar a esos maestros que estaban ahí, maestros de la ley, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque ejemplo nos estaba dejando de cómo nosotros debemos de andar. Entonces Él escuchaba primero, y después hacía preguntas muy inteligentes. Y ellos se maravillaban de su inteligencia. Pero para nosotros el ejemplo aquí es: debemos de buscar lo antes posible en nuestra vida cristiana aprender más de nuestro Dios por medio de su palabra. Primer ejemplo, entonces, en cuanto a mi andar. Ahora usted debe de preguntarse, entonces, ¿cómo está mi andar? ¿Estoy yo aprendiendo? ¿Tengo el deseo de aprender? ¿Estoy haciendo yo preguntas de aquellos hermanos, hermanas mayores en la fe que han vivido más tiempo, han tenido más tiempo con el Señor, que yo pueda aprender de ellos? Pues aquí tenemos el ejemplo del Señor. Él se interesó en conocer más de la palabra de Dios. Algo más que quiero notar en cuanto a cómo el Señor anduvo. Yo creo que esto es muy pertinente a nuestro día y lo vamos a leer ahí mismo en Lucas capítulo 2. Ahora el verso 51.
Después que pasó esto, sus padres regresan, lo llevan a casa. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y escuche estas palabras. Estamos hablando del eterno Hijo de Dios, pero Él nos está dando un ejemplo de su humanidad y cómo nosotros debemos de imitarle a Él. Dice, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Para andar como Él anduvo, hermano, hermana, tenemos que aprender a sujetarnos. Y yo sé que eso es algo a veces muy difícil. Nos cuesta, choca con el orgullo que todos tenemos, el sujetarnos, el hacer lo que otro pide de mí. Pero mire el Señor aquí. Dice la palabra de Dios que Él estaba sujeto a ellos. Usted diría, pues bueno, era un niño, casi ni a la juventud todavía, de 12 años. Claro que Él iba a estar sujeto a ellos, pero espere. Vamos a ir más allá y se va a sorprender en cuanto a este tema y la importancia que Dios da a ella. Este tema de estar sujeto. Lucas, quiero ver. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 2. Verso 1 y después el verso 11. Para tomar una referencia aquí. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús. Nota que dice la madre de Jesús y no de Dios. Hay una gran diferencia ahí. Este principio de señales hizo Jesús en Canaá de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuántos años tenía el Señor Jesús cuando Él hizo su primer milagro que tenemos grabado en la palabra de Dios? Cuando Él ya empezó su ministerio público. Y hay muchas pruebas de que esto era la primera vez. Pues la palabra de Dios nos aclara esto, pero también en la forma que Él ahora responde a su madre, ahí hay un cambio de lo que era antes y lo que iba a ser de aquí en adelante. Pero eso es otro tema para otro día. Pero yo quiero notar que a estas alturas, cuando Juan está grabando esto, el Señor ya tenía 30 años de edad. Entonces vamos atrás. Desde la experiencia en el templo, cuando él estaba haciéndole preguntas a los doctores de la ley, hasta este momento, 18 años habían transcurrido. 18 años. Algunos han puesto sobre este tiempo en la vida del Señor los tiempos de silencio. Los tiempos de silencio. Porque la Biblia no nos dice mucho en cuanto a detalles de estos 18 años, aunque con una sola palabra nos dice volúmenes. 18 años. ¿Qué estaba haciendo el Señor esos 18 años? Bíblicamente hablando. Ahora yo no le estoy pidiendo que su imaginación vaya, bueno, él estaba haciendo mesas, él estaba haciendo sillas porque José era carpintero y de seguro él ayudaba ahí en la carpintería y los muebles han de haber sido de primera calidad. Pues es muy posible, pero la Biblia no dice nada de eso. Pero ¿sabes de qué sí?
nos habla la palabra de Dios de todos esos años, más de la mitad de la experiencia humana total del Señor. Lo único que Dios nos aclara, y está muy claro, que todo ese tiempo Él pasó sujeto a sus padres. Entonces, ¿será importante el tema de la sujeción en la palabra de Dios? Dios bien hubiera podido aclarar más, mostrarnos más de la juventud, de la niñez y aún adolescencia hasta llegar a ser un hombre del Señor. Pero lo único que sabemos de esos años es que Él estaba sujeto a sus padres terrenales. ¿Habrá razón por la cual Dios nos ha dejado esto tan claro? Pues yo creo que sí. Es que para que tú y yo entendamos esto, si yo voy a andar como Él anduvo, yo tendré que sujetarme. Yo no puedo pasar por esta vida haciendo lo que a mí me parece, lo que a mí me da la gana, porque, bueno, cada quien es dueño de su propia vida. Debemos de tener libertad de hacer lo que queremos. No, hermano, no es así. Si yo quiero andar como Él anduvo, yo tendré que sujetarme. 18 años en la experiencia terrenal del Señor Jesucristo. Y lo único que tenemos grabado de esa experiencia de ese tiempo es que Él estaba sujeto. Sujetarnos a las autoridades establecidas por Dios en las diferentes etapas de nuestra vida es de suma importancia si queremos andar como Él anduvo. Solo voy a leer algunos. Efesios capítulo 6, verso 1 y 2 dice: Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque este es justo. ¿Obedeció al Señor a sus padres? ¿Se sujetó a ellos? Sí. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia así lo dice. Así lo dice. 18 años. Y de seguro antes de eso también. Pero al menos en esa etapa de la vida del Señor, Él estaba sujeto. El mismo texto ahí en Efesios nos dice: honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El Señor también lo hizo. Y no solamente en esa esfera debemos de sujetarnos, pero ahí mismo Pablo dice a los creyentes, mire, el verso 5 ahí en Efesios 6, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo. Tendremos que sujetarnos si queremos andar como Él anduvo, la sujeción. Pero en otra esfera, que también es muy difícil para que nos sujetamos como creyentes, pero llegamos a Hebreos 13, verso 17, y aquí hay otra vez. ¿Y qué dice aquí? Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora, ahí no hay lugar para discutir, para discusión. Es una obligación del creyente. Sujetarnos ante aquellos que tienen la responsabilidad de cuidar de nuestra vida espiritual. Aquí dice que lo debemos de hacer porque ellos velan por vuestras almas. Mire,
yo no me sujeto por el bien que otro me hace. Yo me sujeto porque eso es lo que Dios pide de mí. Pero aquí hay una gran razón. Si está buscando razón por la cual sujetarse a los ancianos de su iglesia, aquí dice a los pastores, mire, ellos velan por vuestras almas. Ellos se preocupan por el bienestar suyo. Y yo puedo decir de los ancianos de mi iglesia, ellos se preocupan por el bienestar mío. Pero mi responsabilidad, si yo deseo de andar como el Señor anduvo, si mi andar a la verdad está bien, está correcta, yo tengo que sujetarme a ellos. ¿Van a ellos siempre decir y hacer lo correcto? No. Hay que estar muy claro, son hombres. No siempre van a tomar las decisiones correctas. Pero eso no nos da el derecho de no sujetarnos a ellos. El Señor se sujetó a sus padres, se sujetó a muchos otros también. Pero viéndolo en este tema, Él fue un hombre sujeto. Él mismo se sujetó. Primera Pedro 5, verso 5 sigue, dice igualmente. Ok. Siguiendo, disculpe algunos pegones técnicos, pero hablando en cuanto a la obediencia, la necesidad de sujetarnos, el joven en un andar que agrada al Señor debe de sujetarse a los ancianos. Otra vez, no porque ellos siempre tengan la razón, tal vez no lo tengan, pero eso no nos da el derecho de no sujetarnos a ellos. Entonces el Señor Jesucristo mostró, nos ha dado ejemplo en cuanto a la sujeción. Fue sujeto a sus padres. Él tuvo un andar en sujeción. Algo más que quisiera notar en cuanto al Señor Jesucristo y pensando siempre en la forma en que Él anduvo, quisiera pensar en su andar de compasión.
no solamente con compasión, pero era un andar en compasión. O sea que no había momento en la vida, la experiencia del Señor, que su enfoque, su conducta, no era uno de compasión hacia los demás. Un andar de compasión. Estoy pensando en Lucas, el capítulo 7, leyendo ahí el verso 12 y 13, dice así: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Sabemos que Él le dio vida a ese joven. Pero me llama mucho la atención de la compasión que Él tenía. Estoy más que seguro que en la experiencia terrenal del Señor, Él no pudo ver un féretro, Él no pudo pasar por una casa de luto sin conmoverse, sin tener compasión por las personas, sintiendo su dolor y su angustia, lo que ellos habían perdido. Si yo voy a andar como Él anduvo, yo tengo que tener compasión. Compasión hacia aquellos que están sufriendo, sin importar si los conozco o no. Era una compasión genuina hacia todos. Ahora, cuando leemos en Juan capítulo 11, verso 34 al 36, ahí sí miramos una compasión quizás más profunda del Señor, porque se trata de uno que Él amaba, que conocía, una familia en cuyo hogar Él se había quedado. Y leemos esto acerca de Él. Cuando llegó, después de Él haber estado retirando, Él ya sabía que Lázaro, su amigo muy cercano, había muerto. Él pregunta a su hermana y le dice: ¿dónde le pusiste? Ella le dijo: Señor, ven y ve. Y aquí tenemos una de las expresiones más hermosas de la humanidad del Señor Jesucristo. Pero a la vez su compasión dice que Jesús lloró. Lloró. La compasión que Él sentía al ver el sufrimiento en la vida de los seres humanos. Si yo voy a andar como Él anduvo, yo tengo que andar en compasión. No solo de vez en cuando sentir tristeza por el dolor de otros, pero la verdad que eso puede impactar mi vida y cambiar mi forma de andar, poder dar el alivio necesario hacia aquellos que están sufriendo pérdidas de tal forma. El Señor anduvo en compasión. Podemos leer otro aspecto de la compasión del Señor Jesucristo. No solamente tuvo compasión hacia aquellos que habían perdido seres queridos. Eso es una experiencia en la cual muchos ya hemos estado ahí. Yo creo que todos estamos conscientes del valor que hay en mostrar compasión hacia las personas en este tiempo. Pero había algo más en el Señor. Él tenía compasión en las almas de las personas. Él no los miraba solo como otro hombre, otra mujer, otro niño, otra niña. Él podía ver a todos como seres eternos, personas que iban a morar eternamente. Mire lo que Él dijo una vez a un hombre que vino
buscando tener una relación con Él, buscando la salvación de Dios. Marcos 10:21 nos dice acerca de cómo el Señor reaccionó cuando este muchacho le rechazó. Dice entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Y dice que el hombre se fue triste, rechazando a Cristo. Y quedan las palabras del Señor grabado en mi mente, o las palabras de la palabra de Dios. Jesús, mirándole, le amó. Compasión hacia aquellos que estaban perdidos. Un individuo. Pero Lucas 19 nos muestra algo más. Nos muestra que la compasión del Señor Jesucristo era algo que fue mucho más allá de solo las personas individuales con las que Él se encontraba. Si tú y yo queremos andar como Él anduvo, tendremos que poner en práctica y sentir lo que Él sintió en lo que leemos aquí en Lucas 19, verso 41. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, esto es la ciudad de Jerusalén, dice al verla, lloró sobre ella. Imagínese eso. ¿Qué muestra de compasión en la vida del Señor Jesús? ¿Qué muestra de compasión? Llorando y orando sobre una ciudad. Una ciudad que él sabía que en pocos días ellos le iban a rechazar. Más bien, iban a clamar por su muerte. Pero todo eso no cambió la compasión que él sentía y tenía hacia ellos. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo tuvimos compasión de tal forma? Honestamente, no tengo memoria de haber llorado sobre una ciudad. Sobre individuos, sí, que fueran salvos. Muchas experiencias vienen a la mente. Pero sobre una ciudad entera, es que el Señor tenía un andar de compasión. Él sentía preocupación por todas las personas. El andar del Señor Jesucristo era un andar de compasión hacia los que se estaban perdiendo. No se habían perdido, pero él sabía que iban por ese camino. Pero hay algo más que quisiera notar en cuanto al andar del Señor Jesucristo. Y eso era su entrega total y absoluta a la voluntad de su Padre. Cuando pensamos en sus palabras, ahí en el huerto de Getsemaní, cuando él estaba hablando con su Padre, diciendo estas palabras, Padre, si quieres, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su andar era uno completamente, totalmente bajo la voluntad de su Padre. El Señor mismo podía hablar estas palabras que leemos en Lucas 6:46. Aquellos que estaban ahí a su contorno, a los mismos discípulos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué? Si yo no hago
lo que el Señor pide de mí, no debo de engañarme y creer que yo ando como Él anduvo. ¿Cómo está mi andar entonces? ¿Estoy yo andando, haciendo lo que el Señor ha pedido de mí? Es una buena pregunta. Porque para andar como Él anduvo, yo tengo que andar completamente sujeto a la voluntad de mi Dios. Es el ejemplo que Él ha dado. Mira el ejemplo que Él nos ha dado más allá. Filipenses 2, verso 8 viene a la mente. Y estando en la condición de hombre. Nota cómo la Escritura menciona eso. No dice que estando en la condición de Dios. No. Habla de su humanidad. Estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo. Él mismo tomó esa decisión de humillarse, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué impresionante que el eterno Hijo del eterno Dios, Dios manifestado en carne, tomó la decisión de humillarse, sujetarse bajo la voluntad de Dios hasta la muerte. Ahora, si yo voy a andar como Él anduvo, ¿hasta qué punto estoy dispuesto de entregarme a la voluntad de Él? Ahora la Biblia está muy lleno de ejemplos de creyentes que pusieron su vida por el Señor. La historia del cristianismo está lleno de historias, de personas, de creyentes que no negaron al Señor. Y aun cuando llegó el momento de dar su vida, ellos dijeron, heme aquí, estoy listo. ¿Qué era lo que provocó a ellos a seguir el Señor y hacer su voluntad aún hasta la muerte? Pues creo que sencillamente porque ellos andaban como Él anduvo. Eso era su andar. Eso era su enfoque. Ellos querían hacer la voluntad del Señor. Ahora, en los minutos que quedan, quisiera notar algunas cosas que nosotros podemos hacer en el contexto de nuestra vida hoy, siguiendo el ejemplo que el Señor nos ha dado, andando como Él anduvo. Si bien es cierto, tenemos ciertas limitaciones dependiendo de dónde estamos, por lo que estamos experimentando en el mundo, la pandemia, y hay muchas cosas que antes hacíamos que ahora no los podemos hacer, pero eso no limita que podemos andar como el Señor anduvo. Estoy pensando de algunas cosas en específico. Dice aquí en Lucas 6, verso 12 del Señor, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cómo anduvo el Señor? Pues Él anduvo en una comunión y en una actitud de oración. Aquí miramos que el Señor tomó una noche, un tiempo específico separado de los demás en oración. Sin importar dónde nosotros estemos hoy, cuáles sean las restricciones que podamos tener o la debilidad física en que nos podemos encontrar, hay una cosa que sí es seguro. Podemos andar como el Señor anduvo, aún así, porque nada nos impide
que oremos, que pasamos tiempo, quizás más tiempo que antes, orando ante la presencia de nuestro Dios. Algo que podemos tomar como el ejemplo de cómo anduvo en el Señor. Hay otras cosas que podemos hacer y estoy pensando en el servicio del Señor. Cómo Él pudo decir a uno de los suyos, no he venido para ser servido, sino para servir y aún dar mi vida en rescate por la vuestra. Algo en cuanto a su servicio que también es igual de impresionante. Juan, el capítulo 13, conocemos el contexto, versos 4 y 5, dice, y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Señor Jesucristo tenía una vida de servicio para con los demás. ¿Cómo está mi servicio hacia mis hermanos? ¿Estoy yo dispuesto en servir? Si ellos piden algo de mí, ¿estoy yo dispuesto en hacerlo? Y aunque no me lo pidan, ¿tengo yo ese deseo, esa aptitud para servir a otros? ¿O me siento muy grande? ¿O me siento demasiado espiritual? Que le voy a decir ya, el no servir a otros no tiene nada de espiritualidad. Eso es un engaño. O tal vez soy uno de los que pienso, bueno, mi don es predicar. Hay que otro agarre el lampazo. No, hermanos. Para andar como él anduvo, tenemos que ocuparnos en el servicio para otros. Sea lo que sea, con tal que sea para el Señor, con tal que sea para el bien de otros. Eso es algo que podemos hacer. Aún en estos tiempos, habrán oportunidades para ministrar al pueblo de Dios y así andar como él anduvo. Algo más que él hacía era el tiempo que él tomaba para enseñar a otros. A veces lo hacía con grandes multitudes, cosa que ahorita se nos dificulta y en muchos lugares aún es prohibido. Pero eso no significa que no podemos andar como él anduvo. Yo estoy pensando en las veces que él tomó solo 3 discípulos. 3 de sus seguidores para enseñarle algo. Marcos 5, verso 37. Ahí tenemos un ejemplo de esto. No permitió, dice, que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Podemos buscar la manera en cómo enseñar 1 a 1, tal vez 1 a 2, ayudar a los hermanos en estos tiempos de encierre, de cuarentena, o sea lo que sea que esté pasando donde usted vive. No importa. Lo que sí podemos hacer es ayudar a los hermanos, sea 1, sea 2, sea 3. El Señor estaba dispuesto a enseñar el 1 y el 2 y el 3, tal como estaba dispuesto en enseñar las multitudes, para andar como él anduvo. Otra de las cosas que era parte de su carácter y que a veces a nosotros nos cuesta, y eso es el tema de perdón. A veces alguien nos hace un mal, un malito, no es ni cosa grande, y perdemos comunión con ellos. No podemos perdonar. Mire el ejemplo del Señor. Y dime si hay una ofensa más grande que esta. Lucas 23, el verso 34. Él está ahora viendo la cara, los rostros de los mismos hombres que habían puesto clavos por sus manos y sus pies.
¿Qué pidió él para ellos? Él miró hacia arriba y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Para andar como él anduvo, yo necesito aprender a perdonar. Yo tengo que perdonar a los demás, sin importar lo que han hecho contra mí. El Señor perdonó a todos. Y aún en Efesios capítulo 4, ahí el verso 32, nos dice, antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y es interesante la carga de conciencia que el apóstol deja con las palabras que siguen. Impresionante. Él no dijo todo, pero lo expresó en una forma, yo creo que un poco más duro aún. Él dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo muy claro en cuanto a su andar. En cuanto a perdonar a los demás. Nadie ha cometido más ofensa ni ha hecho más maldad de lo que los hombres ese día le hicieron al Señor Jesucristo. Pero su andar era uno de perdón, de perdonar. ¿Cómo está mi andar en cuanto a este tema? Tal vez estoy hablando a algún hermano y alguna hermana y tal vez aún usted se dejó de congregar tiempo atrás. Y la excusa es, sí, una excusa. Es que el hermano fulano, la hermanita tal me ofendió. Y por eso yo no la puedo perdonar. Pues déjame decirle que si usted desea andar como el Señor anduvo, tiene que perdonar. Es un ejemplo que el Señor nos ha dado. Y Él perdonó en todo. La manera que nosotros debemos de perdonar el uno al otro, Pablo lo expresa, es en la misma manera, en la misma medida que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Llegando al final de este pequeño mensaje, regresamos a 1 Juan, el capítulo 2, verso 6. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Le dejo con esta pregunta, ¿cómo está su andar? Tenemos más que suficiente ejemplos de la vida del Señor Jesucristo para poder seguir, poner en práctica la forma, la manera en que Él anduvo. Pero la decisión queda en cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a andar? Yo deseo para su vida lo mismo que deseo para la vida mía, que yo puedo andar como Él anduvo. Que el Señor le bendiga y le guarde. Esto fue un mensaje de estudio bíblico. Les esperamos en la próxima transmisión. Campamento Evangélico El Edén, atrayendo almas para Cristo.
Esto fue un mensaje de estudio bíblico. Les esperamos en la próxima.